Ahora bien, mis hermanos, no podemos perder el hilo de Primera de Samuel, de ese primer libro, porque recuerden que el primer libro de Samuel nos lleva a un momento de la etapa de la historia de Israel que es importante. Va a haber un cambio de gobierno en la historia de Israel. Vamos a pasar del periodo de los jueces a lo que va a ser la monarquía en Israel. Vamos a pasar de jueces a rey, de tribus que no estaban unificadas a un reino gobernado por un rey. Y fíjense que esto empieza a ser realidad aquí en el capítulo 8, cuando después de los primeros 7 capítulos Dios ha preparado lo que es el escenario con una serie de cambios, y ahora en el capítulo 8 aparece lo que es la petición de constitúyenos un rey para que nos juzgue, para que nos gobierne. Esa petición, mis hermanos, era buena. Esa petición era lícita porque, como veremos, estaba dentro del decreto y de la voluntad que Dios estableció. Pero, y con Israel, mis hermanos, siempre había peros. Pidieron, mis hermanos, algo que era la voluntad de Dios, pero con malas intenciones, con intenciones totalmente erróneas en su corazón. Y es sorprendente, mis hermanos, como muchas veces podemos llegar a pedir lo que son cosas que son la voluntad de Dios, pero con malas intenciones e intenciones erróneas en nuestro corazón. Pues bien, Israel pidió, mis hermanos, esa voluntad de Dios de tener un rey sobre ellos, lo veremos, pero lo pidió con la intención de ser como el resto de naciones. Y vamos a ver que este ser como las demás naciones, mis hermanos, va a ser precisamente ese tema que aparece aquí en el capítulo 8 de Primero de Samuel. Así que tengan ese capítulo abierto delante de ustedes y con esa idea de ser como las naciones y esa petición del rey, hay 3 cosas que en el día de hoy destacaremos. Primero, es que ser como las naciones es el deseo al que podemos enfrentarnos. Segundo, lo que debemos destacar es que el ser como las naciones tiene implicaciones de las cuales deberemos ser advertidos. Y tercero, es que ser como las naciones es desobediencia clara en nuestras vidas. Vamos a tocar lo que son estos 3 puntos, mis hermanos. El primero, el ser como las naciones es el deseo al cual podemos enfrentarnos como cristianos y como pueblo de Dios. Y esto lo vemos en los primeros 6 versículos. En los primeros 6 versículos nos damos cuenta donde va a haber un cambio de gobierno. Un cambio, mis hermanos, de gobierno, un cambio para regir, gobernar y juzgar la vida del pueblo de Dios. Y es precisamente de ese cambio de gobierno, de ese cambio para gobernar y juzgar sus vidas, donde empieza a aparecer y a vislumbrarse ese deseo que Israel tenía de ser como el resto de naciones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo surge ese deseo de ser como las demás naciones? Y fíjense, surge primeramente de un cambio aparentemente más beneficioso para gobernar nuestras vidas. Es decir, el cambio que Israel pedía, lo vamos a ver, aparentemente era algo más beneficioso para que gobernase sus vidas como pueblo. Fíjense, si vamos un poquito más atrás del capítulo 8, al final del capítulo 7, mis hermanos, parece que la cosa había acabado bien. Habían sido vencidos los filisteos, mis hermanos, y Samuel juzgaba a todo Israel. Fíjense en el versículo 15 del capítulo 7. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Fíjense ahora en el versículo 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Por lo tanto, fíjense cómo Samuel juzgaba, dirigía a todo Israel. Acaba así el capítulo 7, y eso es importante, porque esa palabra juzgar va a ser central en el capítulo 8, mis hermanos. El capítulo 8 la va a retomar de una manera enfática y repetitiva. Fíjense en los versículos 1, por ejemplo, del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Eran jueces en Berseba. Fíjense el versículo 3. Al final del versículo, pervirtieron el derecho. La palabra que ahí aparece como derecho es juicio. Pervirtieron el juicio.
Si siguen leyendo, el versículo 5 vuelve a aparecer la idea de juzgar. Fíjense a mitad, constitúyenos a un rey que nos juzgue. Fíjense el versículo 6, danos un rey que nos juzgue. Fíjense ahora el versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará. La idea aquí es cómo les juzgará el rey que reinará sobre ellos. ¿Se dan cuenta? La palabra jueces, juzgar, una y otra vez se repite a lo largo de lo que es ese capítulo 8. Ahora bien, la mayor acumulación de términos de juzgar y de jueces aparece en los 6 primeros versículos. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos encontramos el problema, mis hermanos. Porque es aquí donde nos encontramos el problema de que esa forma de gobierno no estaba funcionando en Israel. El hecho de que se repita la palabra juez, juzgar, vamos a ver que tiene un motivo en el contexto inmediato y otro en el contexto más alejado. A nivel inmediato, en los primeros 6 versículos, fíjense mis hermanos, que aquí esa manera de juzgar no estaba funcionando en Israel. Samuel había envejecido, mis hermanos. Ya el tiempo no pasó en balde para Samuel. ¿Y qué es lo que hizo Samuel? Pues estableció a sus 2 hijos, Joel y Abías, como jueces. Eso podía hacerlo, porque a diferencia del sacerdocio que tenía que ser por línea, los jueces no tenían que ser así. Podía escogerse a quien fuese. Así que Samuel escogió a su hijo primogénito, Joel, y a su segundo, que era Abías, para que fuesen jueces, mis hermanos. Por tanto, Samuel supo, en cierta manera, cuándo era el momento de empezar a retirarse. Y Samuel juzgaba en Ramá, y sus hijos, fíjense al final del versículo 2, eran jueces en Berseba. Esto estaba probablemente a más de 100 kilómetros al sur de Ramá. Por tanto, es muy probable que Samuel no supiese lo que sus hijos estaban haciendo ahí en Berseba. ¿Y qué estaban haciendo sus hijos en Berseba como jueces, mis hermanos? Pues bien, organizaron más o menos una especie de mafia al estilo Al Capone, mis hermanos, por sobornos en ese sentido. Fíjense un poquito lo que aparece en el versículo 3. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Es decir, como jueces, ¿qué es lo que hacían, mis hermanos? Pues ponían la manita para que los sobres les fuesen pasados, ¿ya? Y cuando les daban el sobre del soborno, entonces fíjense al final del versículo 3, dejándose sobornar y de esta manera pervirtiendo el derecho, literalmente pervirtiendo el juicio. Es decir, por esos sobornos, lo que se pervertía y lo que se torcía era el juicio, la justicia, el gobierno, la dirección en ese pueblo. Podían estar las cosas muy mal, pero si dabas el sobrecito, las cosas entonces serían muy bien con esos jueces, mis hermanos. Fíjense que en cierta manera ese era el sistema de gobierno que había en Israel. Y es una nota triste, mis hermanos. Es una nota triste porque fíjense que estos eran los hijos de Samuel. Y no andaron en los caminos de su padre. Por tanto, Samuel no es el culpable aquí. Fíjense que 2 veces se menciona esto en el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Y en el versículo 5 también se dice, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es distinto a la situación de Elí, mis hermanos, y a los hijos de Elí. Los hijos de Elí pervirtieron lo que era el sacerdocio, pero Elí era consciente de ello, mis hermanos. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y lo que le había llegado de noticias alrededor del pueblo de lo que sus hijos hacían. Y hay un texto en 1 Samuel 3:13 que se dice que Elí no los estorbó. Es decir, Elí no los paró, no los disciplinó y no los sacó. Pero con Samuel no se dice eso. Con Samuel se dice que la mano de Jehová estuvo con Samuel todos los días. Fueron sus hijos que no caminaron en los caminos de su padre. Es que, mis hermanos, uno nunca sabe qué dirección van a tomar los hijos, en cierta manera. Está la responsabilidad de los padres de educar a los hijos en los caminos del Señor. Y uno espera la gracia del Señor que sigan sus caminos, pero uno nunca sabe por dónde van a salir. Así que, mis hermanos, debemos orar por nuestros hijos.
que sigan los caminos del Señor. Y si nosotros seguimos los caminos del Señor, que ellos los sigan. Si nosotros no los seguimos, pues que no nos sigan, mis hermanos. ¿No? Pero así fíjense que esto es lo que pasó aquí con los hijos. Pero fíjense que hay un motivo más alejado de esta perversión del juicio en Israel. Es que fíjense que esta palabra juzgar y el juicio pervertido, mis hermanos, empieza a mostrarnos de que el periodo de jueces, porque esto sucede en el periodo de jueces, el libro que va antes de Samuel es Jueces, mis hermanos, no en nuestra Biblia, pero sí en la Biblia hebrea. Por lo tanto, esto empieza a darse en el periodo de jueces. Y fíjense que en el periodo de jueces, mis hermanos, era un periodo caótico. Dios estableció jueces para gobernar en cierta manera esa situación de Israel. Fíjense en Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Ahora bien, cuando el término juez se aplica de manera específica a un juez en el libro de Jueces, no es el término juez, es el término Mesías. Por lo tanto, los jueces actuaban más como salvadores, liberadores de Israel. Samuel y sus hijos eran más gobernadores, gobernaban, dirigían al pueblo, establecían lo que era correcto e incorrecto, establecían la ley y la justicia, el gobierno en cómo el pueblo de Dios debía vivir y gobernarse. Pues bien, ahora esta situación de esa justicia y juicio pervertido, esos hijos que no seguían los caminos de su padre como juez, la Biblia nos está mostrando algo, de que ese periodo de gobierno en la vida de Israel, en ese momento de la historia redentora, está llegando a su fin. Y el pueblo de Dios va a necesitar un gobierno nuevo que rija y gobierne sus vidas. ¿Y cuál va a ser ese gobierno que va a gobernar, que va a regir, que va a guiar con justicia las vidas del pueblo? Bueno, aquí entra la petición del pueblo. Constitúyenos un rey. Ahora, fíjense cómo se acercan a Samuel, mis hermanos. Se acercan de una manera muy buena. Fíjense en el versículo 5. Le dijeron, he aquí que tú has envejecido. Qué bueno, ¿no?, que te digan esto. Oye, Samuel, ya no estás para estos trotes. ¿Ya? O hay algo que te viene y dice, ¿cuántas canas te han salido? Ya no estás para estos trotes. Dice, aparte tus hijos, ninguno de ellos sigue tus caminos. Ese sistema, Samuel, ya no funciona. Por tanto, ¿cuál es la solución? Bueno, busquémonos otro sistema que funcione. Y posiblemente, mis hermanos, aquí, Israel miraba a las naciones de alrededor suyo y veían aquellas naciones que tenían reyes que los gobernaban, reyes que salían delante de ellos, reyes que peleaban sus guerras. Y aquí Israel dijo, bueno, este es el sistema que va a funcionar para gobernar nuestras vidas. Constitúyenos un rey para que nos juzgue. Pero fíjense, mis hermanos, lo que Israel estaba haciendo aquí. Israel estaba mirando al resto de naciones y decía, este es el sistema, esta es la forma que va a funcionar para que nos gobierne. Constitúyenos un rey para que nos juzgue. Hasta cierto punto tenían cierta parte de razón. ¿Saben por qué? Porque todo el lío, mis hermanos, del periodo de jueces, y al final del libro de jueces se nos repite, es que Israel hacía lo que bien le parecía porque en aquellos días no había ¿qué? No había rey sobre Israel. Pero la petición de Israel, mis hermanos, fue mirando a las naciones. Dice, ese es el sistema que nos va a servir. Y es a partir de aquí donde nos vamos a dar cuenta que empieza a surgir ese deseo de ser como el resto de naciones. Porque con esa petición, Israel cometió dos errores que son sutiles, mis hermanos, pero que están aquí. ¿Saben cuál fue el primer error que cometió Israel, mis hermanos? El primer error que cometió es que confió más en la forma que no en su Dios. Confió más en la forma y en la técnica de gobierno que no en el Dios que tenía que gobernarles. Y lo sabemos porque cuando Dios da la interpretación de la petición de Israel, ¿qué es lo que dice Dios? Dice, no te han desechado a ti,
sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Mis hermanos, Israel vio lo que era la forma de gobierno de las naciones y dijo, esa forma, esa técnica, ese sistema va a solucionar nuestras vidas y va a gobernar nuestras vidas. Mis hermanos, confiaban más en la forma y en la técnica que no en Dios, porque veremos que no querían que Dios gobernase sus vidas. Es como el predicador que se presenta al púlpito con un mensaje perfectamente homilético, mis hermanos, con todos los puntos bien cuadrados, con unas ilustraciones perfectas para iluminar la mente de la audiencia, con unas aplicaciones que impactan, mis hermanos, de tal manera que lleven a mover el corazón de la audiencia, pero que el espíritu no está allí, mis hermanos, que confía más en la técnica que no en el Dios que tiene que bendecir, mis hermanos. Es como esa fuente que tiene el cartel que pone agua potable, fresca y muy buena. Y cuando vas a apretar la fuente no sale ni un solo chorrito de agua. Es como aquel, mis hermanos, que sabe que tiene que cambiar cosas en su vida cristiana, mis hermanos, y hace sus devocionales y sus técnicas, pero cae en el error en confiar más en esas técnicas que no en el Dios que tiene que bendecir sus vidas. Israel confió más en esa técnica y en esa forma. Ese fue el primer error. Pero el segundo error, ¿saben lo que estaban haciendo, mis hermanos? Cuando dicen, constitúyenos un rey como tienen el resto de naciones. Es decir, le estaban diciendo a Samuel y directamente a Dios qué tipo de ayuda tenía que darles. Cómo Dios tenía que ayudarles. Cómo Dios tenía que establecer esa ayuda y ese gobierno en su vida. Es como aquel, mis hermanos, que está pasando una crisis financiera terrible y que entonces se presenta delante de Dios y dice, Señor, sácame de esta situación terrible, sácame de esta situación económica terrible, sácame, Señor, que me toque la lotería como le ha tocado el vecino, Señor. Diciéndole básicamente cómo esa ayuda tiene que ser establecida. Fíjense que esto, mis hermanos, fueron los errores que establecieron aquí Israel. Era un sistema aparentemente más beneficioso, pero el error estaba en que confiaron más en ese sistema que en su Dios. Y le estaban diciendo a Dios cómo las cosas debían hacerse en su vida. Y mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que si es Dios quien gobierna la vida de los suyos y quien gobierna la vida de su pueblo, Él lo hace, mis hermanos, como Él tiene establecido, y en eso debemos confiar. Porque ese deseo de ser como las naciones no surgía solamente de ese cambio aparentemente más beneficioso, sino que surgía de otro cambio, que ahí está el cambio profundo. Del cambio de ser gobernados por los valores de su tiempo. Eso es lo que Israel quería. No ser gobernados por Dios, sino por los valores de su tiempo. Y eso nos lleva a analizar un poco esa petición de Israel, mis hermanos, en el versículo 5. Fíjense, vayan al versículo 5. Estoy con el resfriado, tomando tantos medicamentos y tantas cosas que se me secan ya los labios. Me ha cogido complejo, mis hermanos, de farmacia ya, de verdad. ¿Ya? Fíjense el versículo 5, dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tenemos que analizar un poquito lo que aquí se está diciendo. Fíjense que la petición en cierta manera es legítima, porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios ya estableció en el libro del pacto en Deuteronomio que el sistema de gobierno cuando Israel entrase en la tierra prometida sería que establecería un rey sobre ellos. Ha sido nuestra lectura congregacional en el día de hoy. Y fíjense que en el versículo 14 de Deuteronomio 17 Dios dice lo siguiente, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Fíjense lo que Dios ya está anunciando en Deuteronomio. Ese texto es sorprendente, mis hermanos. Dios ya está anunciando de que Israel pediría rey. Y por tanto eso sería la forma de gobierno.
Y Dios ya está anunciando de que Israel pediría rey como tenían las naciones alrededor. Ese texto es fantástico, hay tanto que decir ahí y tan poco que puedo decir, mis hermanos, en el día de hoy. Pero fíjense que la revelación es histórica. Es decir, Dios ya está revelando de que Israel pedirá un sistema de gobierno histórico como había en aquel tiempo. Y Dios va a permitir que tengan ese sistema de gobierno que era entendible, visible y comprensible para Israel en el momento de la historia que vivían. El día que entres y pidas rey como las naciones que están a mi alrededor. Ahora bien, eso es todo, Israel. No pidas más, no vayas más allá. Porque después de esta declaración, Dios va a mostrar cómo no debería ser el rey y cómo sí deberá ser el rey que rija las vidas del pueblo. Porque el rey que rija las vidas del pueblo va a tener que ser el rey y su reino el reflejo del reinado de Dios sobre el pueblo de Dios. Tanto Dios les dice, vais a pedir como las naciones, pero ya está. Ahora os digo yo cómo no tiene que ser y cómo sí será el rey. Cuando Israel, mis hermanos, le dijo a Samuel, constitúyenos rey ahora para que nos juzgue como tienen todas las naciones, ¿qué estaba diciendo? No estaba diciendo lo mismo que Dios, mis hermanos. Estaba diciendo algo bien distinto. Fíjense, analicen esa frase. Dice, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue. Es decir, ponnos un rey para que nos gobierne, ponnos un rey para que lleve nuestras vidas, ponnos un rey para que rija nuestras vidas, y ahora viene la otra parte, como tienen todas las naciones. Es decir, el punto aquí, mis hermanos, es que querían un rey que gobernase sus vidas, pero como sucedía también en el resto de naciones, es decir, que el gobierno de ese rey sobre las vidas del pueblo fuese con los valores y los principios de las naciones, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque lo que estaba en el corazón de Israel es que querían ser igual que las naciones. Fíjense esa parte final de la frase, como todas las naciones. Esa frase, de manera exacta, se repite en el versículo 20, pero se repite aplicada a Israel. Fíjense el versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Ese es el punto, mis hermanos. Vieron el sistema de realeza del resto de naciones y que decían, así queremos ser como ellos, queremos ser como las naciones, queremos ser como esos pueblos, queremos ser regidos con el mismo sistema que ellos tienen. Lo que estaba diciendo aquí Israel, mis hermanos, es que querían ser regidos por los sistemas y por los valores y las ideologías de su tiempo. Teniendo la estructura de realeza prometida por Dios, pero que los valores que rigiesen no fuesen los del reino de Dios, sino los valores de su tiempo. ¿Y sabe lo que se llama esto, mis hermanos? Esto se llama comprometer el reino de Dios. Esto se llama comprometer el evangelio del reino, o otra palabra, esto se llama contextualizarlo, mis hermanos. La idea de contextualizarlo no quiere decir hacerlo más comprensible a la sociedad, sino hacer lo que Israel estaba haciendo aquí. Muy bien, queremos lo que es el rey, que Dios ya lo ha prometido, pero lo que lo llene, lo rija, no sean los valores de ese rey, sino los valores de las naciones. Tenemos un glorioso evangelio del reino, pero hagámoslo mucho más feminista y empoderado. Tenemos un evangelio del reino, pero pongamos un poco más contextualizada aquellas categorías que pueden parecer un tanto arcaicas y tradicionales y hacerlas más adaptadas al mundo de hoy. Sé que esto quizá no gusta a algunos, pero ¿saben qué? No estamos aquí para predicar lo que gusta a la gente, mis hermanos. Cuando yo estaba en el taller con mis padres, tenían una botella de agua. Pero lo que había dentro de esa botella de agua, ¿saben lo que era, mis hermanos? Era disolvente. Y el disolvente es líquido que visto es igual que el agua. Y mi madre siempre me decía, cuidado,
porque esa botella no es agua. Por fuera es botella de agua, por dentro si la bebes te va a hacer daño. Eso es contextualizar ese reino, mis hermanos. Por fuera tienes el envase, un rey como Dios ha prometido, pero lo que la alimenta y lo que quiero beber son los valores del resto de naciones, porque quiero ser como ellos. Eso es precisamente, mis hermanos, lo que Israel está diciendo aquí. ¿Saben? Israel se olvidó de algo. Se olvidó de su identidad, mis hermanos. Perdió de vista su identidad totalmente. Fíjense lo que Levítico 20:26 dice. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Israel, mis hermanos, tenía una distinción básica con el resto de naciones. No eran como el resto de naciones. ¿Saben por qué? No porque fuesen más buenos o más grandes, eran distintos al resto de naciones por gracia y por la redención de Dios en su vida. Por lo tanto, lo que tenía que regir en su vida era el reino y los valores de su rey, y en ningún momento los valores del mundo del cual habían sido sacados por salvación. Y mis hermanos, el ejemplo y ese deseo de Israel, sinceramente es un deseo que como cristianos y como iglesia podemos enfrentar todos los días de nuestra vida. Porque por la gracia de nuestro Dios, por la obra de Cristo, nuestro Rey en nuestra vida, hemos sido sacados de los valores de este mundo y hemos sido llevados a su reino admirable de salvación y de justicia. Pero mis hermanos, estando todavía en este mundo, entonces el cristiano en la iglesia entra en este dilema, ser o no ser, he ahí la cuestión. Y los adolescentes miran a los adolescentes de su tiempo y del resto de naciones. Y los jóvenes miran a los jóvenes del resto de su tiempo y del resto de naciones. Y quizás se preguntan, ¿por qué no puedo ser y hacer como ellos? Y aquí surge el dilema. Entonces, ¿quién va a reinar en tu vida? ¿Qué valores van a reinar en tu vida? Los valores del Rey que te ha redimido y rescatado de este mundo, o los valores de este tiempo. Y los adultos podemos mirar a los adultos de nuestro tiempo, la iglesia, las organizaciones de este mundo, y ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no somos como ellos? Y el dilema aquí surge entonces. ¿Qué valores van a gobernar? ¿Los valores del Rey que nos ha salvado por gracia dando su vida, o los valores de este mundo? Ser o no ser, mis hermanos. Y ante este dilema debemos saber dos cosas, mis hermanos. Que una vez hemos sido redimidos por el Rey Jesucristo, mis hermanos, Él tiene pleno gobierno en nuestra vida. Pleno y absoluto gobierno. Y ese gobierno no se contextualiza, no se compromete, mis hermanos. Porque el segundo punto que Israel nos enseña aquí es que ser como las naciones, si uno entonces dice como Israel, seremos como el resto de naciones, ser como las naciones tiene implicaciones profundas de las cuales debemos ser advertidos, mis hermanos. Y la primera implicación, mis hermanos, es que ser como las naciones implica el rechazo de Dios y su gobierno en nuestras vidas. Va a ser un rechazo flagrante del gobierno de Dios en nuestras vidas. Fíjense, pasamos ahora de los versículos del 6 en adelante al 9, mis hermanos. Y ahora aquí es donde viene la interpretación de Dios a la petición de Israel. A Samuel no le gustó. Y entonces Samuel se dirige delante de Dios y le dice básicamente lo que Israel ha pedido. Y fíjense que es curioso. Dios le dice 2 veces que escuche la voz de Israel. Y toda esta sección se encierra en escuchar la voz. Fíjense en el versículo 7. Y dijo Jehová a Israel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Fíjense ahora al versículo 9. Ahora pues, oye su voz. Por tanto, Dios le está diciendo, oye la voz del pueblo. Y eso es curioso, porque Israel está pidiendo un rey
Y Dios sabe que está pidiendo un rey, pero que para que él no gobierne. Y Dios acepta esto. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, mis hermanos. Uno es por razón de juicio. ¿Ah? Porque Dios va a decir, bueno, ¿esto es lo que queréis? Bien, esto es lo que vais a tener. ¿Ah? Y después va a venir la historia de Saúl. Pero la otra, mis hermanos, es porque en cierta manera la idea de realeza estaba decretado ya dentro del plan de Dios. Al final, aquel que va a tener que gobernar las vidas del pueblo va a ser el rey que Dios establezca. Por tanto, Dios dice, oye su voz. Eso lo hemos visto en Deuteronomio 17, el día que entres en la tierra y pidas rey como el resto de naciones. Pero fíjense, ¿qué es lo que Israel debía saber si pedían un rey que les juzgase con los valores y principios e ideologías de las naciones? Bueno, la primera implicación que debían saber es que esto supondría un rechazo de Dios y del gobierno de Dios en sus vidas. Completo. Y fíjense que esto es lo que interpreta Dios en el versículo 7. Quizás esta es la parte más importante porque nos da la interpretación divina de lo que Israel pidió. ¿Ya? Por tanto, si es la interpretación de Dios, es la interpretación perfecta. Fíjense el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Dios dice, con esta petición de un rey como las naciones, que rija su vida como las naciones, no te desechan a mí, me están desechando a ti, me están desechando a mí, para que entonces no reines sobre sus vidas. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, Deuteronomio 17 nos arroja luz a esto. Pero cuando hemos leído Deuteronomio 17, mis hermanos, en Deuteronomio 17, del versículo 14 hasta el 17 nos va a decir lo que el rey que escogiese no debía ser. Eso lo veremos. Pero fíjense en Deuteronomio 17, versículo 18. Nos dice lo que sí, cómo tiene que ser el rey que rija al pueblo de Dios. Fíjense el versículo 18, Deuteronomio 17. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Cuál era el aspecto central, mis hermanos, que tenía que tener el rey que reinase de acuerdo, mis hermanos, a lo que Dios quería? ¿Saben cuál era el aspecto central? Que tuviese la ley de Dios, que tuviese la palabra de Dios, que la ley de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios fuese algo vital en él, en su vida, que la leyese, que la viviese, que la obedeciese, que instruyese al pueblo con esa ley de Dios. Y eso era vital, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si vamos al Éxodo, mis hermanos, cuando Dios redimió a su pueblo y lo creó como pueblo del pacto, y Dios descendió sobre el Sinaí, su pueblo estaba en las faldas del Sinaí, mis hermanos, la imagen ahí es que aquel que desciende sobre Israel desciende como rey. Ahora su pueblo redimido pasó a formar parte del reino de su Creador y de su Redentor. ¿Y cómo ese reino de Dios va a ser ejercido en la vida de su pueblo? ¿Saben cómo? A través de un rey que obedecerá la instrucción de Dios. Gobernará no con espada y con ejército, sino que gobernará con la palabra poderosa de la instrucción de Dios. Y el reino de Dios sobre su pueblo será ejercido por ese rey a través de la instrucción y de la palabra de su Dios. Por tanto, cuando Israel pidió ser regido como los valores de su tiempo y no por la instrucción de su Dios, estaba rechazando a Dios y al gobierno de su palabra en él. Y esto es ya desde Egipto, fíjense en el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Se dan cuenta? Desde el momento que Dios se estableció como rey en Egipto sobre ellos, Israel ya empezó a querer ser como el resto de naciones y a construirse sus propios ídolos.
Fíjense, así han hecho, fíjense cómo acaba el versículo 8. Así hacen también contigo, Samuel. ¿Y quién era Samuel? Samuel era el profeta de Dios, era el vocero de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, estaban rechazando la autoridad de la voz de Dios en medio de ellos. Ser como las naciones implicaba rechazar el gobierno de Dios y el gobierno de su palabra en sus vidas. Pero ¿saben? Implicaba algo más. Era un acto de idolatría puro y duro, mis hermanos. Puro y duro. Fíjense lo que dice el versículo 8. Desde el día de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Mis hermanos, ¿saben lo que es la idolatría? Se puede definir de muchas maneras, pero ¿saben? La idolatría tiene algo, mis hermanos, que es bien curioso. Que la idolatría lo que hace es transformar al idólatra en aquello que adora, mis hermanos. Tú adoras un ídolo y acabas transformándote en ese ídolo. Fíjense un salmo, el Salmo 135, es bien curioso. Fíjense el Salmo 135, mis hermanos, lo que dice. Y fíjense qué es lo que nos define a los ídolos y a aquellos que adoran a los ídolos. Fíjense el Salmo 135, los versículos 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y ahora fíjense el 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Quieres convertirte en algo vano y vacío? Pues confórmate a los valores y a la imagen de este mundo. Porque ser como las naciones, mis hermanos, lo que era un acto duro, puro de idolatría. Era básicamente querer conformarse a los valores del tiempo que querían que regiese sobre sus vidas, sino a la imagen de aquel que los había salvado. Dios les dijo, sed santos porque yo soy santo. Y lo que Israel decía ser como las naciones es ser profano, como las naciones son profanas. Era un acto, mis hermanos, de idolatría. Y fíjense, mis hermanos, que si tenemos que estirar la línea y la historia de la salvación, tenemos claro, mis hermanos, que por pura gracia nuestro Rey y Señor es nuestro Señor Jesucristo. Es aquel, mis hermanos, que por salvación lo veremos, se instituyó como Señor y Rey de nuestras vidas y rige nuestras vidas por medio de su santa palabra y su Espíritu en nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, querer conformarse y ser como las naciones, regido, mis hermanos, por los valores de las naciones, por muy legítimos que puedan parecer, ¿saben lo que es en realidad? Es un rechazo al señorío de Cristo y de su palabra en la vida de uno, en la vida de la iglesia. Es un acto de idolatría, mis hermanos, que lo que está diciendo es que uno quiere conformarse y ser formado a la imagen de los valores vacíos de este mundo y no a la imagen de aquel para el cual hemos sido redimidos, a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una implicación seria que Israel debía conocer y que el pueblo de Dios debe conocer. Seria del rechazo de Dios y de su gobierno. Pero también, mis hermanos, había otra implicación, que era el convertirse en esclavos de los valores del tiempo presente. Esa es la segunda implicación. No solamente rechazarían el gobierno de Dios y de su palabra, en ese acto de idolatría, sino que se convertirían nuevamente en esclavos. Y fíjense que esto lo vemos cuando Dios en su gracia les advierte. Dios incluso ahí, mis hermanos, tiene gracia, porque les va a decir, oye, Samuel, diles ahora. Diles los que le va a venir, si quieren un rey, que reine y les juzgue como todas las naciones. Fíjense lo que va a suceder, mis hermanos, y hay varias cosas ahí. Primero los versículos del 9 al 17. Si se dan cuenta, el rey, mis hermanos, va a ser todo lo que Dios no quería que el rey que rigiese su pueblo tenía que ser. Cuando vamos a Deuteronomio 17, fíjense en los versículos 16 y 17 de Deuteronomio 17. Fíjense lo que pone ahí.
pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No caballos, no volver a Egipto, no mujeres, no riquezas. Muy bien, eso es lo que el rey no debía ser, el rey que gobernase el pueblo de Israel. ¿Ya? Muy bien, ahora fíjense lo que va a hacer el rey. Fíjense, mis hermanos, que aquí Dios les advierte. Bueno, ¿queréis ser rey como las naciones, con los valores y los principios de las naciones? Bueno, fíjense, esto es lo que va a hacer. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, de Samuel 8. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. ¿Se dan cuenta? No tomará para sí carros, y ahora aquí el rey, ¿qué es lo que hará? Tomará carros y a vuestros hijos y los pondrá para que corran delante de los carros. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que ese rey va a empezar a hacer todo lo que Dios dijo que ese rey no debía hacer en Deuteronomio 17. Por tanto, nos damos cuenta ya de que ese rey no reinará, no gobernará extendiendo el reino de Dios sobre la vida de su pueblo. Reinará extendiendo otro reino. ¿Saben cuál? Su propio reino. El reino de sus propios beneficios. Y ese texto del 9 al 17 es sorprendente, mis hermanos. La Biblia es enfática en unas palabras clave ahí. La primera palabra es tomar. Aquí el rey tomará. Quieras o no quieras, va a tomar de ti. Fíjense el versículo 11. Dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros. Tomará. Fíjense el versículo 13. Tomará también. Fíjense el versículo 14. Asimismo tomará. Fíjense el versículo 16. Tomará vuestros siervos. ¿Se dan cuenta? El rey tomará de vosotros. Y cuando uno lee estos versículos va a ver, mis hermanos, un expolio del pueblo de una manera impresionante. Porque ¿qué es lo que va a tomar el rey? Bueno, va a tomar para sí. En el versículo 11, bueno, ¿os pensáis que vuestros hijos son vuestros? Pues no. Va a tomar de vuestros hijos y los va a utilizar ¿para qué? Los va a utilizar para sus carros y para sus armas, mis hermanos, de destrucción masiva en aquel tiempo, los carros y los caballos, en cierta manera, para fortalecer su poderío militar. ¿Os pensáis que vuestras hijas son vuestras? Pues no, también las va a tomar y van a ser para el trabajo del gobierno del rey porque tiene que mantenerse. Fíjense en el versículo 14, en el versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, todo ese gobierno requiere un trabajo. Bueno, aparte os pensáis en cierta manera que vuestras tierras son vuestras, tampoco. Tomará de vuestras tierras también, porque claro, todo este sistema tiene que ser mantenido de alguna manera. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, no lo peor, lo mejor. Tú te vas a quedar con las migajas, pero él tomará de lo mejor, ¿ya? De vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Todos estos siervos, príncipes, tenían que ser mantenidos de alguna manera. Bueno, y además, ¿sabéis qué? Van a haber impuestos, mis hermanos. No sé si era periodo de elecciones, no sé si debatían entre subirlos o bajarlos, pero al final, mis hermanos, va a diezmar. Van a haber impuestos ahí. Fíjense en el versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Ya? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará. Eso es interesante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto es algo que solamente pertenecía a Dios, mis hermanos. Esto es algo que solamente era para Dios. Fíjense en Levítico 27, versículos 30 y 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32 de Levítico 27. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y ahora este rey tomará de lo que le pertoca legítimamente a Dios. ¿Qué es lo que está diciéndose aquí? No solamente no reinará en nombre y con los valores de Dios, sino que Dios está quedando fuera de la escena. Ahora solamente ese es el rey y sus propios beneficios.
Y aquí hay algo que me encanta, mis hermanos. Sus propios beneficios. Ese texto tiene un uso, mis hermanos, un uso de esos posesivos de una manera importante. Fíjense, mis hermanos, del posesivo sus, versículo 11, sus carros, su carro, versículo 12, sus campos, sus mieses, versículo 14, sus siervos, versículo 15, sus oficiales. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es todo para lo suyo y nada para el pueblo. Bueno, eso no era algo nuevo, ¿eh? Eso es como regían los reyes en aquel tiempo, mis hermanos. Y se sigue en la historia, mis hermanos, de la Europa de la cual vivimos, llegó el despotismo ilustrado. ¿Y cuál era la máxima del despotismo ilustrado? Oh, para el pueblo, pero sin el pueblo, mis hermanos. Bueno, eso es el rey que queréis. Eso es lo que va a hacer. Pero ¿sabéis, Israel, en la posición que vais a quedar vosotros? Fíjense los versículos 16 y 18. Quizás esta es lo importante aquí. Diezmará también vuestros rebaños, y fíjense al final, y seréis sus siervos. Literalmente, seréis sus esclavos. ¿Queréis ser regidos por los valores del mundo? Acabaréis siendo sus esclavos. Y en aquel día clamaréis a causa del rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Saben, mis hermanos, lo que hay aquí? Hay un eco, mis hermanos, al Éxodo. Hay un eco cuando Israel estaba esclavo bajo Faraón, mis hermanos, y clamó a Dios. Y Dios tuvo misericordia y escuchó. Pero ahora aquí, mis hermanos, tenían un Faraón escogido por ellos mismos, porque rechazaron a su rey, que era Dios, y a su palabra. Y volvieron a Egipto. El problema es que ahora Egipto ya no era un país, el problema es que Egipto ahora estaba en ellos mismos, mis hermanos. Y someterse a los valores de ese mundo significó, mis hermanos, esclavitud en sus vidas. Y esa implicación, mis hermanos, es bien importante. Porque ¿saben qué? Conformarse a los valores, principios, ideas e ideologías, mis hermanos, del tiempo presente y del mundo en que vivimos, aunque puedan parecer que son libertad, es un puro espejismo, mis hermanos. Ser gobernados por los valores e ideologías de este mundo del cual fuimos liberados por la gracia de Dios en Cristo es volver a someterse a esa esclavitud. Si tu vida, si nuestra vida como iglesia no es gobernada por aquel que es Rey, nuestro Dios y su palabra, nuestro Señor Jesucristo, entonces a nivel personal o a nivel congregacional, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Vendiendo nuestras viñas, nuestros olivos, nuestros rebaños y nuestra obra al mundo, siendo esclavos nuevamente de él. Y ahí no hay libertad. Es volver atrás en lo que Pablo establece en Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mis hermanos, fuimos libertados del pecado y de este mundo para ser siervos de Dios y de su justicia. Y lo último, aquí sí que debo acabar ya, porque nuestro tiempo se nos va, mis hermanos. Bueno, al menos el mío. Lo último, mis hermanos, es que ser como las naciones es desobediencia clara en nuestras vidas. Fíjense, primero es una desobediencia deliberada a Dios. Fíjense, Dios les advierte en su gracia. Esto es lo que va a suceder. Acabaréis siendo esclavos de ese sistema, de este mundo del cual fuisteis sacados, de Egipto. Pero ¿qué es lo que dice Israel, mis hermanos? Es increíble lo obtuso que puede ser un corazón, mis hermanos. ¿A qué grado puede llegar? ¿Qué es lo que dice Israel? Fíjense en el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No escuchar la voz de Samuel era no escuchar la voz de Dios. No se olviden de esto. ¿Y qué es lo que dijo aquí? Fíjense, no. Es un no rotundo ahí, ¿eh? No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros
versículo 20, seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mis hermanos, eso es una desobediencia deliberada y consciente a su Dios. Dios en su gracia les dijo, yo soy vuestro rey desde Egipto que os saqué. Dios en su gracia les advierte y les dice, si escogéis este camino, esto es lo que va a suceder. No tenía ninguna necesidad Dios de advertirles. Si lo hace, Israel les dice, no, seremos como todas las naciones. Tenemos un rey como todas las naciones sobre nosotros. Es una desobediencia deliberada, mis hermanos. Es conformarse al mundo, en realidad es un acto de desobediencia. Es decirle a Dios, no quiero que tú reines, sino que el mundo reine en mí. Y al final es un acto de desobediencia deliberada al verdadero rey. Aquel que es verdadero rey. Fíjense, porque al fin y al cabo, mis hermanos, en el versículo 20, cuando Israel dice, nosotros seremos también como las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, pregúntense, ¿qué rey reinará sobre nosotros? ¿Qué rey gobernará? ¿Qué rey saldrá? ¿Qué rey peleará nuestras guerras? ¿Saben qué rey era para ellos? Aquel rey que fuese como el resto de naciones, sino el rey que Dios había determinado que debía regir sus vidas con su palabra, mis hermanos. Estaban deliberadamente desobedeciendo y rechazando al rey legítimo que Dios iba a poner. Y la nota bien triste aquí, mis hermanos, es cómo termina este capítulo. Que Dios le dice, ve, ponlo. Y Samuel les dice, idos, cada uno a vuestra casa. Y aquí uno como lector, Israel se fue a casa pensándose que habían salido victoriosos de esa petición. Por aquí uno como lector, mis hermanos, puede leer y ver en qué lío se ha metido Israel. Porque han rechazado a su Dios y han rechazado a su rey. Y aquel que entrará en escena a partir del versículo del capítulo 9 va a ser Saúl, mis hermanos. Y Dios permitió ese rey para mostrar lo que sucede aquí, mis hermanos. Y ese rey no fue un rey según el corazón de Dios. Ese rey no fue el rey que rigió con la palabra de Dios. Ese rey, mis hermanos, fue ese rey como las naciones. Y saben, mis hermanos, sería triste que Dios hubiese dicho, con ese rey os quedáis. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Que después de Saúl, Dios le dijo a Samuel, escógeme a este, escógeme a David. Este es el rey según mi corazón. Escógeme a este. Y ese David, mis hermanos, es el rey que nos lleva a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores. Ese rey David es quien nos lleva a aquel, mis hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel a quien se le dijo, a él le será dado el trono del Dios Altísimo. Él, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es aquel que su reino es el perfecto reflejo del reino de Dios sobre su pueblo, porque todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía Cristo Jesús. Porque las palabras que hablaba Cristo no eran las suyas, sino las que el Padre le había dado. Y vino, mis hermanos, y la primera predicación de Cristo Jesús, ¿cuál fue? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, ese es el mensaje del Evangelio que debes escuchar. Dios ha traído el último rey en este mundo y el último rey sobre la vida de aquellos que por su gracia se arrepienten. El mensaje del Evangelio es arrepiéntete de tus pecados porque el reino de los cielos y el rey se ha acercado. Y ese rey gobierna con justicia, con sabiduría, con juicio y con la palabra santa del Dios Altísimo en la vida. Así que si escuchas ese llamado del rey, arrepiéntete, no endurezcas tu corazón y ven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mis hermanos, el día que Cristo nos llamó y fuimos salvos, debemos saber que Él fue aquel que salió delante de nosotros, que luchó la batalla por nosotros en la cruz y en la resurrección. Y cuando fuimos salvos, mis hermanos, hay algo que no puedes perder de vista. Cristo no es solamente tu Salvador. Cristo es tu Rey
y Señor desde el momento que te salvó. Y por lo tanto tiene todo y el absoluto derecho de reinar en tu vida con sus valores del reino, dejados por inspiración en su palabra y por medio de su Espíritu. Y nos llevó a ese reino de justicia. Y el llamado del Evangelio es el siguiente, es el llamado de Pablo en Romanos 12. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis, no contextualicéis a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, ese entendimiento transformado por la gracia de Dios, que entiende que ahora tiene un Rey, que es Cristo Jesús, que reina su vida. Para que sepáis cuál es la agradable y perfecta voluntad de vuestro Dios. Mis hermanos, hemos cantado, nuestros pasos sean guiados por tu voz. Jesús, mi Rey. Israel lo perdió de vista. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros no lo perdamos de vista.